Recuerdo claramente cuando mi madre me habló de la maldición que corría por nuestra familia. Era algo que siempre mencionaba entre advertencias casi rituales, como si estuviera hablando de algo más que una superstición. Nunca dejes comida sin terminar en tu plato. Si lo haces, algo vendrá por ti. Su voz se quebraba un poco al decirlo, como si intentara mantener la calma. Yo era un niño en ese entonces, y aunque sus palabras me asustaban, nunca les di demasiada importancia. Crecí en un pequeño pueblo rural en Japón, rodeado de montañas y silencio. La vida era simple, pero había algo casi opresivo en la atmósfera, como si el tiempo mismo se moviera con pasos lentos y arrastrados. Fue mucho después, ya como adulto, cuando esa advertencia volvió a encontrarme. Había regresado al pueblo tras la muerte de mi madre. El viejo caserón donde crecí estaba en ruinas, los tablones de madera crujían bajo mis pies y la pintura se había descascarado con los años. La casa parecía más oscura de lo que recordaba, pero tal vez solo era mi imaginación o quizás el peso de la ausencia de mi madre. Me instalé temporalmente en la casa mientras organizaba sus pertenencias y resolvía algunos asuntos legales. No era cómodo estar allí, pero tenía un extraño sentido de obligación hacia ese lugar, como si algo más grande que yo me estuviera reteniendo. Una noche, después de un largo día revisando papeles y recuerdos polvorientos, preparé un tazón de ramen instantáneo. Estaba exhausto y apenas tenía apetito, pero sabía que necesitaba comer algo. Sin embargo, el cansancio ganó. Dejé el plato a medio terminar sobre la mesa y me fui a acostar. Había olvidado por completo las advertencias de mi madre. Cuando apagué las luces, la oscuridad pareció hacerse más densa, más tangible. El silencio de la casa era ensordecedor, roto solo por el crujido ocasional de las vigas envejecidas. Me acosté en el viejo futón, esperando que el sueño me venciera rápido, pero en su lugar llegó algo más. No sé cuánto tiempo había pasado, pero recuerdo despertarme abruptamente en medio de la noche. Había algo extraño en el aire, una sensación que helaba la sangre. Entonces lo escuché. Pasos. No pasos normales, sino un arrastrar pesado, como si alguien estuviera moviéndose con dificultad, deslizándose por el suelo de madera. El sonido venía del pasillo, lentamente acercándose a mi cuarto. Mi corazón latía con fuerza, casi dolorosamente, mientras trataba de convencerme de que era solo el viento o algún animal. Pero los pasos continuaron, más cerca, más claros. Era imposible ignorarlo. Cerré los ojos con fuerza, con la esperanza de que, al no mirar, todo desaparecería. De repente, el sonido se detuvo justo fuera de mi puerta. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar el zumbido en mis oídos. Abrí los ojos y me di cuenta de algo que me heló por completo. La puerta de mi habitación, que siempre cerraba por costumbre, estaba ahora entreabierta. Algo o alguien había entrado. El aire se volvió denso, casi insoportable, y la sensación de ser observado se hizo abrumadora. Me giré lentamente hacia el lado, intentando no hacer ruido, y entonces lo vi. Allí, al pie de mi futón, había una figura. No era completamente humana. Era alta, de forma distorsionada, y estaba envuelta en sombras. Su rostro era borroso, como si estuviera oculto detrás de una capa de niebla. Pero lo peor de todo era su mirada. Aunque no podía ver sus ojos, sentía su mirada fija en mí, perforándome el alma. Intenté moverme, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La figura no se movía, pero algo en ella parecía vibrar, como si estuviera pulsando con una energía oscura y hambrienta. Entonces, noté algo que hizo que mi mente casi se rompiera. El tazón de ramen que había dejado en la mesa estaba ahora en mi cama, al lado de mis pies. La sopa había desaparecido, pero los fideos estaban esparcidos, húmedos y fríos, como si hubieran sido tocados por algo inhumano. Mis ojos volvieron a la figura, y por primera vez se inclinó ligeramente hacia mí, como si quisiera acercarse. El sonido de su respiración era áspero, irregular, como un susurro mezclado con gruñidos. Finalmente, mi cuerpo reaccionó.
No sé de dónde saqué la fuerza, pero me levanté de golpe, encendí la luz y me giré hacia donde estaba la figura. Para mi sorpresa y alivio, ya no estaba allí. La habitación parecía normal, pero el tazón seguía en mi cama, los fideos secos y esparcidos por el futón. Me quedé despierto el resto de la noche, incapaz de volver a cerrar los ojos. Al amanecer, intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una alucinación provocada por el cansancio y el estrés. Pero algo en el ambiente seguía sintiéndose mal, como si la casa estuviera cargada de una presencia que no podía ver, pero que siempre estaba ahí, observándome. Durante los días siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder. Escuchaba pasos en la casa cuando sabía que estaba solo. Los objetos se movían de lugar, pequeñas cosas como un lápiz o un vaso, pero lo suficientemente notables como para hacerme cuestionar mi cordura. Una noche, mientras revisaba una caja de recuerdos de mi madre, encontré un cuaderno que nunca había visto antes. Era un diario, y al abrirlo, encontré páginas llenas de escritos sobre la maldición de nuestra familia. Mi madre había documentado todo, desde su origen hasta los incidentes que habían ocurrido a lo largo de los años. No era solo una superstición, era algo real. Según el diario, la maldición estaba relacionada con un espíritu antiguo, un Ikai llamado Gaki. Este ser era una manifestación de hambre insaciable, un espíritu atormentado que buscaba comida donde podía encontrarla, pero no de la manera que uno esperaría. Si alguien dejaba comida sin terminar, era visto como un acto de desprecio hacia los alimentos, y el Gaki se manifestaba para reclamar lo que consideraba suyo. Pero no se limitaba a la comida, también se alimentaba del miedo, de la culpa, de la vida misma. Mientras leía, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Las palabras de mi madre cobraron un nuevo significado, y comprendí que lo que había experimentado no era una alucinación. Era real. Esa noche, tomé todas las precauciones que el diario mencionaba, limpié la casa, recé frente al pequeño altar familiar, e incluso dejé un plato de arroz como ofrenda en el umbral de la puerta. Pensé que con eso sería suficiente, pero estaba equivocado. Esa madrugada, fui despertado de nuevo, no por pasos, sino por un sonido mucho más perturbador, un gorgoteo, como si alguien estuviera tratando de comer, pero no podía tragar. El ruido venía de la cocina. Mi corazón se hundió al recordar que había dejado el arroz en el umbral. Me levanté lentamente, armado solo con una linterna. Caminé hacia la cocina, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegué, vi algo que nunca olvidaré. El plato de arroz estaba allí, pero algo lo estaba devorando. Era la misma figura que había visto aquella noche, pero esta vez estaba agachada, con las manos deformes hundidas en el arroz. Su espalda era anormalmente arqueada, y su piel parecía estirarse sobre huesos puntiagudos. Cuando sintió mi presencia, se detuvo y giró lentamente su cabeza hacia mí. Su rostro, esta vez, era visible. Era un abismo de carne vacía, sin ojos ni boca, pero con una expresión que transmitía puro odio y hambre. Retrocedí, pero tropecé y caí al suelo. La figura comenzó a avanzar hacia mí, arrastrándose como un animal herido, emitiendo ese gorgoteo infernal. En mi desesperación, grité el nombre de mi madre, como si eso pudiera salvarme. Y entonces, todo se detuvo. La figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El plato de arroz seguía en el suelo, intacto. Pero yo sabía que no había terminado. Algo en el ambiente me decía que el Gaki no se había ido, solo estaba esperando. Desde entonces, no he vuelto a dejar comida sin terminar. Me mudé del pueblo poco después, dejando la casa a merced del tiempo. Pero el recuerdo de esas noches todavía me persigue. A veces, en la oscuridad de mi apartamento, creo escuchar esos pasos arrastrados. Y aunque nunca veo nada, siempre reviso mi plato antes de apagar las luces. Los niños de las ventanas. Dejaré mi identidad oculta, no por protegerme a mí mismo, sino porque estoy seguro de que lo que voy a contar podría atraer algo que preferiría mantener lejos. Esto ocurrió a mediados de los años 90, cuando trabajaba como cuidador nocturno en una residencia de ancianos en una zona rural de Japón.
Había tomado el empleo por necesidad, no por vocación. El lugar era un edificio viejo, construido con un estilo tradicional, de largos pasillos de madera que crujían con cada paso. Desde el primer día, me pareció que había algo en el aire, una sensación de peso que no podía explicar, pero no le di demasiada importancia. Pensé que era la impresión normal de estar rodeado por personas que se encontraban al final de sus vidas. Entre los residentes había una mujer de cabello blanco y rostro demacrado, la señora Takahashi. Tenía 83 años y sufría de un principio de demencia, aunque todavía era capaz de hablar de manera coherente la mayor parte del tiempo. Era conocida por su comportamiento extraño, solía sentarse frente a la ventana de su habitación y murmurar cosas que nadie entendía. A menudo hablaba de los niños en las ventanas. Decía que venían por las noches, que la observaban desde el jardín y le pedían que saliera a jugar. Lo contaba con una calma inquietante, como si fuera lo más normal del mundo. Algunos compañeros me advirtieron que no le diera importancia, que era solo el delirio de una mente anciana. Pasaron las semanas y me fui acostumbrando a mi rutina nocturna. Las noches eran largas, y aunque a veces se escuchaban ruidos que no lograba explicar, siempre encontraba alguna excusa racional, el viento, las cañerías viejas o incluso animales merodeando afuera. Pero una noche todo cambió. Era cerca de la medianoche y estaba haciendo mi ronda habitual por los pasillos. El edificio estaba en silencio, excepto por los ocasionales ronquidos de los residentes. Al pasar por la habitación de la señora Takahashi, noté que su luz estaba encendida. La encontré sentada en su silla habitual, mirando fijamente hacia la ventana. ¿Está todo bien, señora Takahashi?, pregunté. No respondió. Sus ojos estaban clavados en el cristal y su rostro estaba más pálido de lo habitual. Me acerqué a la ventana para ver qué podía estar mirando, pero no vi nada más que el jardín oscuro y las sombras de los árboles balanceándose con el viento. Entonces habló. Ahí están, susurró, sin apartar la vista. Los niños. Están aquí otra vez. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había nadie afuera, pero la intensidad de su mirada me hizo dudar de mis propios ojos. Traté de tranquilizarla, diciéndole que no había nada, que debía volver a la cama, pero ella solo negó con la cabeza. Usted no entiende. No son niños normales. Ellos no tienen caras. Sus palabras me dejaron helado. Algo en su tono no sonaba como el delirio de una anciana confundida, sonaba a miedo genuino. A pesar de la incomodidad que sentía, la ayudé a volver a la cama y apagué la luz, tratando de convencerme de que todo era una coincidencia. Esa noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad en la pequeña oficina del personal, sentí un impulso inexplicable de mirar de nuevo hacia el monitor que apuntaba al jardín. En la pantalla, entre las sombras, distinguí algo que me hizo dudar de mi cordura. Eran pequeñas siluetas, casi imperceptibles en la oscuridad, pero estaban ahí. Tenían una forma vagamente humana, pero algo no estaba bien. Sus movimientos eran extraños, como si no caminaran, sino que se deslizaran entre los árboles. Apagué el monitor de golpe, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Me repetí que era un error de las cámaras, un fallo técnico, cualquier cosa que pudiera darme algo de paz. Pero el miedo ya se había instalado en mi mente. La siguiente noche, la atmósfera en la residencia era distinta. Había una tensión que no podía explicar, como si el aire estuviera cargado. Durante mi ronda, pasé nuevamente por la habitación de la señora Takahashi. Esta vez, la encontré de pie junto a la ventana, golpeando suavemente el cristal con los nudillos. «Van a entrar», dijo, casi en un susurro. Intenté calmarla, pero ella giró hacia mí con una expresión que nunca olvidaré. Sus ojos estaban vidriosos, pero llenos de una intensidad que me dejó sin palabras. «Usted también los verá. Pronto». Esa noche, algo ocurrió. Mientras caminaba por el pasillo, escuché un sonido débil pero persistente, como si alguien rascara la madera. Provenía de una de las ventanas que daba al jardín. Me acerqué con cautela, y cuando miré hacia afuera, sentí que mi cuerpo se paralizaba. Había algo pegado al cristal, algo pequeño y pálido.
No tenía rostro, solo una superficie lisa donde deberían estar los ojos y la boca. Se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera observándome, aunque no tenía ojos para hacerlo. Retrocedí, tropezando con una silla y cayendo al suelo. Cuando volví a mirar, la cosa había desaparecido, pero el rastro de sus dedos quedaba en la ventana, como una marca de humedad que no debería estar ahí. No pude dormir el resto de la noche, y aunque quise contarle a alguien lo que había visto, sabía que nadie me creería. Conforme los días pasaron, los eventos extraños se hicieron más frecuentes. Otros empleados comenzaron a reportar cosas similares, sombras en el jardín, susurros en los pasillos vacíos, marcas inexplicables en las ventanas. Una enfermera incluso renunció después de afirmar que había sentido que alguien la observaba mientras trabajaba en el turno nocturno. Yo estaba al borde de mi límite, pero algo me hizo quedarme. Tal vez era la curiosidad, o tal vez un deseo inconsciente de entender lo que estaba ocurriendo. Fue un error. La última noche que trabajé allí fue también la más aterradora. Estaba revisando las cámaras de seguridad cuando escuché un sonido que nunca olvidaré. Era un golpeteo, suave pero constante, como si alguien estuviera tocando la ventana desde afuera. Miré las cámaras y las vi. Las siluetas estaban por todas partes, moviéndose alrededor del edificio. Algunas se quedaban quietas frente a las ventanas, otras se deslizaban hacia las puertas. Apagué las cámaras y corrí por los pasillos, asegurándome de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Cuando llegué a la habitación de la señora Takahashi, encontré la ventana completamente abierta. Ella no estaba en su cama. Miré hacia el jardín, y ahí estaba. La vi de pie entre las sombras, rodeada por esas pequeñas figuras. Su rostro estaba en blanco, igual que los de ellos. Corrí afuera, gritando su nombre, pero cuando llegué al lugar donde la había visto, no había nada. Ni ella, ni las figuras, ni siquiera las marcas en el suelo que indicaran que alguien había estado allí. Esa fue mi última noche en la residencia. Renuncié al día siguiente, sin dar explicaciones. Nadie volvió a mencionar a la señora Takahashi, como si nunca hubiera existido. Pero yo sé lo que vi. Y sé que aún están ahí afuera, esperando. Desde entonces, no puedo mirar por una ventana por la noche. Siempre tengo la sensación de que algo me está observando, algo sin rostro, algo que nunca debí haber visto. La sombra en la puerta. Mi nombre es Daichi, y esto ocurrió hace solo unas semanas. Vivo solo en un pequeño apartamento en Yokohama, una vivienda modesta pero suficiente para mí. Mi rutina era sencilla, trabajo de oficina durante el día, regreso a casa, cena frente al televisor y luego a dormir. Nada extraordinario. Pero aquella noche marcó el inicio de algo que hasta ahora no puedo comprender. Eran las 11:43 de la noche, según el reloj de la sala, cuando escuché los primeros golpes. 3 golpes secos y pausados en la puerta de entrada. Me sobresalté. No esperaba a nadie, y rara vez alguien venía a visitarme, especialmente a esa hora. Me acerqué con cautela, deslicé la mirilla para mirar al otro lado. Nada. La luz del pasillo apenas iluminaba un par de metros frente a mi puerta, pero no había señales de vida. Decidí abrir. Quizás era algún vecino con un asunto urgente. Sin embargo, cuando giré el pomo, no encontré a nadie. Una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro, algo inusual para una noche templada de otoño. Cerré la puerta y, pensando que tal vez había sido solo mi imaginación, me fui a la cama. La noche siguiente, ocurrió lo mismo. 3 golpes idénticos, a la misma hora exacta. Esta vez fui más rápido. Me acerqué a la puerta sin hacer ruido y miré por la mirilla. Nada. Ni siquiera el más leve movimiento en el pasillo. Decidí ignorarlo, convencido de que era alguna broma pesada de un vecino o tal vez el ruido provenía de otro lugar y simplemente resonaba en mi puerta. Pero mi tranquilidad no duró mucho. Esa noche, mientras trataba de dormir, sentí que algo me observaba. Esa sensación de que alguien está parado justo detrás de ti, aunque sabes que estás solo. Abrí los ojos varias veces,
pero mi cuarto estaba vacío. Al tercer día, los golpes se volvieron más insistentes. Ya no eran solo 3. Ahora eran 6, rápidos y algo más fuertes. Me acerqué nuevamente, esta vez armado con un cuchillo de cocina. Abrí la puerta de un tirón, esperando encontrar al bromista que me había estado atormentando. Pero, al igual que antes, no había nadie. Solo un extraño silencio en el pasillo, como si mi edificio entero se hubiera sumido en un vacío insondable. Empecé a sentir un leve cosquilleo en la nuca, un aviso de que algo no estaba bien. Cerré la puerta rápidamente, asegurándome de colocar el pestillo. Esa noche dormí con el cuchillo bajo la almohada. El cuarto día algo cambió. En lugar de golpes, escuché un sonido diferente, un rasguño. Al principio pensé que era el viento, pero al acercarme a la puerta, pude oírlo con claridad. Era como si unas uñas largas y afiladas rasgaran la madera lentamente, dejando una huella invisible pero perturbadora. El sonido subía y bajaba, como si algo estuviera arañando desde afuera con una especie de malicia contenida. No pude soportarlo. Grité al otro lado de la puerta, ¿quién está ahí? Mi propia voz resonó en el pasillo vacío, pero no hubo respuesta. Al día siguiente, al salir para ir al trabajo, noté algo extraño. Había pequeñas marcas en la parte baja de la puerta, como si algo o alguien realmente hubiera arañado la madera. A partir de ese momento, mi paranoia creció. El quinto día fue peor. Ya no solo eran golpes o rasguños. En plena madrugada, desperté de un sueño inquietante y escuché algo que heló mi sangre. Había un susurro justo al otro lado de mi puerta. Era imposible discernir las palabras, pero el tono era bajo, arrastrado, como si alguien intentara hablar sin ser oído. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido. Me acerqué de puntillas, con el cuchillo nuevamente en la mano. Pegué mi oído a la puerta y entonces lo escuché más claro, Daichi. Mi nombre. Aquella cosa sabía mi nombre. Me aparté de un salto, mi espalda chocando contra la pared del pasillo. No pude dormir esa noche. El sexto día llegó y, con él, la sensación de que estaba perdiendo la cordura. Cada noche era peor que la anterior, pero esta vez algo sucedió durante el día. Regresé a casa después del trabajo, tratando de no pensar en lo que había ocurrido la noche anterior, cuando noté que mi puerta estaba entreabierta. Mi corazón dio un vuelco. Yo estaba completamente seguro de haberla cerrado con llave al salir. Entré con precaución, llamando al vacío, «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?» Nadie respondió. Revisé cada rincón de mi pequeño apartamento, pero no encontré a nadie. Todo parecía estar en su lugar, excepto por un detalle. En la pared junto a la puerta, alguien había escrito algo con lo que parecía ser ceniza. Eran solo 3 palabras, «No estás solo». Esa noche decidí que era suficiente. Había aguantado demasiado. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Que había algo invisible golpeando y arañando mi puerta. Ellos me tomarían por loco. Así que decidí enfrentarme a lo que fuera que estuviera pasando. Cuando llegaron los golpes esa noche, me quedé frente a la puerta. Conté hasta 3 y abrí de golpe. No había nadie, pero esta vez algo era diferente. Un frío intenso se coló en mi apartamento y al mirar al suelo noté algo que me paralizó, unas huellas negras, húmedas, como de barro, que se dirigían desde mi puerta hacia mi sala de estar. Cerré la puerta de golpe y seguí las huellas con la mirada. Terminé en el centro de mi sala, donde las marcas desaparecían abruptamente. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. Me congelé. Podía sentir un aliento helado en mi cuello, pero no me atrevía a girarme. El miedo me tenía completamente atrapado. Finalmente, reuní el valor suficiente para darme la vuelta, pero no había nada. Solo el aire vacío de mi apartamento. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá con las luces encendidas, el cuchillo en la mano, esperando algo. Pero nada más ocurrió hasta el amanecer. El séptimo día llegó, y con él, el clímax de este infierno. Esa noche, los golpes no se detuvieron.
Comenzaron a las 11:43 de la noche y continuaron, cada vez más fuertes y desesperados. El sonido de las uñas arañando la madera era ensordecedor, y esta vez no provenía solo de la puerta de entrada. Lo escuchaba también en las paredes, en el suelo, incluso en el techo. Era como si algo intentara entrar desde todas partes a la vez. Me cubrí los oídos, gritando, pero los sonidos no paraban. De pronto, todo cesó. Un silencio sepulcral inundó mi apartamento. Fue entonces cuando noté que no estaba solo. En la esquina más oscura de mi sala, algo se movió. Una figura alta y delgada, casi esquelética, con extremidades anormalmente largas y retorcidas, emergió de las sombras. Su rostro, no puedo describirlo. Era como si estuviera cubierto por una niebla que ocultaba sus facciones, pero aún así podía sentir su mirada fija en mí. Dio un paso hacia adelante y el suelo crujió bajo su peso. Yo no podía moverme. Estaba completamente paralizado por el miedo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano hacia mí, una mano que terminaba en uñas largas y afiladas, idénticas a las que había dejado las marcas en mi puerta. Fue entonces cuando todo se volvió negro. Desperté horas después, con la luz del sol entrando por las ventanas. Estaba tirado en el suelo de mi sala, el cuchillo aún en mi mano. No había señales de la criatura, ni de las marcas en mi puerta, ni de las huellas de barro. Por un momento pensé que todo había sido un sueño. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. En mi brazo, justo debajo de la muñeca, había 3 cortes profundos, como si algo me hubiera agarrado con uñas filosas. Desde ese día, no he vuelto a escuchar golpes ni susurros en mi puerta, pero cada noche siento que alguien me observa desde las sombras. Sé que no estoy solo. Y, sinceramente, no sé cuánto más puedo soportar esto. La voz del pozo. Era el año 1985 cuando mi familia y yo nos mudamos a una casa antigua en los suburbios de Osaka. Mis padres habían decidido trasladarse para estar más cerca del trabajo de mi padre, y aunque la casa era vieja y mostraba signos de abandono, tenía un aire de tradición que mi madre adoraba. Era una estructura de madera oscura, con puertas corredizas de papel y un pequeño jardín al frente. En el centro del jardín se encontraba un pozo, cubierto por una tapa de madera agrietada. Desde el primer día, mi madre fue clara: no se acerquen al pozo. Su tono era más severo de lo habitual, pero no dio ninguna explicación. Yo tenía 13 años en ese entonces, y mi hermano menor, Akio, apenas tenía 9. La advertencia nos intrigó, pero el aspecto lúgubre del pozo nos bastó para mantenernos alejados, al menos al principio. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Sin embargo, a medida que nos acostumbrábamos a la casa, comencé a notar cosas extrañas. Por las noches, se escuchaban crujidos provenientes del jardín, como si alguien caminara lentamente entre la grava. En una ocasión, vi una sombra pasar frente a la ventana de mi habitación. Al asomarme, no había nadie. Convencido de que era solo mi imaginación, intenté ignorarlo. Una tarde, Akio y yo estábamos jugando en el jardín mientras mi madre cocinaba. Era un día nublado y el aire tenía un olor húmedo, como si una tormenta estuviera por llegar. De repente, un sonido nos detuvo. Era bajo, casi imperceptible, pero provenía claramente del pozo. Nos miramos, y por un momento pensé que había sido un pájaro o algún animal atrapado. ¿Escuchaste eso?, me susurró Akio. Asentí, caminando lentamente hacia el pozo. A medida que me acercaba, el sonido se hizo más claro: alguien estaba susurrando. No podía entender las palabras, pero sentía un escalofrío en la nuca. Cuando llegué a la tapa, me incliné para escuchar mejor, y lo que oí me paralizó. Era nuestro apellido. El susurro era débil, como si viniera desde muy profundo. Pero no había duda, una voz ronca y distante estaba repitiendo Tanaka. Tanaka. Una y otra vez. Me alejé de golpe, casi tropezando con Akio, que había seguido detrás de mí. «Alguien está abajo», exclamó, pero antes de que pudiera responder, lo vi. Unos ojos.
Dos orbes oscuros y brillantes, apenas visibles entre las sombras del pozo, nos observaban. Sentí como si el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. Akio gritó y salió corriendo hacia la casa, pero yo no podía moverme. Esos ojos no parpadeaban, no se movían, solo me miraban. Finalmente, reuní el valor para retroceder y sin mirar atrás, corrí hacia adentro. Esa noche, durante la cena, mi madre notó que estábamos pálidos y extrañamente callados. Cuando le conté lo que habíamos visto, su expresión cambió. Por primera vez desde que la conocía, parecía asustada. Ya les dije que no se acerquen al pozo, dijo con un tono cortante que no admitía réplica. Intenté insistir, pero me cortó de inmediato. Mi padre, distraído con su periódico, no prestó atención al asunto. Esa noche, Akio y yo dormimos juntos en mi habitación. Intentamos convencernos de que lo que habíamos visto era una ilusión, una sombra reflejada o un animal, pero ninguno de los dos pudo conciliar el sueño. A eso de las 3 de la mañana, escuché algo. Era un golpe seco, como si alguien estuviera moviendo la tapa del pozo. Me levanté de la cama, temblando, y me acerqué a la ventana. La tapa estaba ligeramente desplazada, y un rastro de humedad se extendía desde el pozo hacia la casa. Al día siguiente, mientras mi madre hacía las compras, decidí investigar. En el armario del pasillo encontré un viejo cajón lleno de papeles relacionados con la casa. Entre ellos, un recorte de periódico llamó mi atención. Decía, familia desaparece en misteriosas circunstancias en Osaka. Reconocí la dirección, era nuestra casa. El artículo, fechado 20 años atrás, describía cómo una familia entera había desaparecido sin dejar rastro. El único indicio encontrado por la policía fue un rastro de agua que conducía al pozo del jardín. Mi corazón latía con fuerza mientras leía. Busqué más información, pero el resto de los documentos eran facturas y papeles sin importancia. Sin embargo, un detalle me inquietó. En una hoja amarillenta escrita a mano, alguien había garabateado una y otra vez la palabra ayuda, con tinta negra. Esa noche, no pude dormir. Los golpes en la tapa del pozo se hicieron más frecuentes y cada vez sonaban más cerca. Akio, que estaba igual de aterrado, sugirió que durmiéramos en la sala. Encendimos todas las luces, pero la sensación de ser observados no desapareció. A eso de las 2 de la madrugada, un fuerte ruido nos sobresaltó. Era como si algo pesado hubiera caído en el jardín. Nos asomamos por la ventana y vimos que la tapa del pozo había sido desplazada por completo. La abertura parecía un agujero negro, un abismo que devoraba la luz. Pero lo peor fue lo que vimos a su alrededor, huellas mojadas, grandes y desproporcionadas, que se dirigían hacia la casa. De repente, un golpeteo comenzó en la puerta principal. Al principio era suave, casi delicado, pero pronto se convirtió en un estruendo que sacudía los marcos de madera. Mi madre bajó corriendo las escaleras, gritando para que nos quedáramos atrás. Mi padre, visiblemente nervioso, tomó un palo de madera y abrió la puerta de golpe. No había nadie. Sin embargo, las huellas mojadas estaban allí, cruzando el umbral y perdiéndose en la oscuridad del pasillo. Esa noche, mi madre nos obligó a dormir juntos en su habitación. Estaba visiblemente asustada, rezando en voz baja mientras sostenía un rosario que nunca antes le había visto. Mi padre trató de mantener la calma, pero su rostro estaba pálido. A pesar de nuestra cercanía, la sensación de frío y vacío persistía. A las 3 en punto, todos despertamos al mismo tiempo. El sonido provenía de debajo de la cama. Un susurro débil, gutural, que repetía una y otra vez, Tanaka. Tanaka. Mi madre comenzó a llorar, y mi padre, armado con el palo, se agachó para mirar. Nunca olvidaré su grito. Salió arrastrándose hacia atrás, pálido como un cadáver. Corran, fue lo único que dijo antes de levantarse de un salto y empujarnos hacia la puerta. En el caos, alcancé a ver lo que lo había aterrorizado. Bajo la cama, un rostro cadavérico, de piel grisácea y ojos negros, nos observaba con una sonrisa antinatural. Corrimos fuera de la casa sin mirar atrás.
Pasamos la noche en un hotel cercano, y al día siguiente mi padre tomó la decisión de mudarnos de inmediato. Dejamos todo atrás, incluso nuestras pertenencias. Nunca volvimos a esa casa. Unos meses después, un amigo de mi padre nos informó que la propiedad había sido demolida. Según él, los trabajadores habían encontrado huesos humanos en el fondo del pozo, junto con varios objetos personales de los antiguos dueños. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que viví en esa casa. A veces, en mis sueños, veo esos ojos en la oscuridad y el susurro de mi apellido vuelve a retumbar en mi mente. Akio nunca quiso hablar del tema y mi madre llevó el secreto a la tumba. Sin embargo, cada vez que escucho el sonido del agua goteando, siento un escalofrío. Es como si algo, o alguien, me estuviera observando, esperando el momento perfecto para volver. La niña del reloj. Mi nombre es Hannah, y lo que voy a contarles ocurrió hace exactamente un mes. Desde entonces, las noches no han vuelto a ser las mismas. Trabajo en un pequeño café en Tokio, un lugar acogedor, decorado con madera oscura y luces cálidas, perfecto para parejas y estudiantes que buscan un rincón tranquilo. Usualmente cerramos a las 11 de la noche. Y siempre soy yo quien se queda a cerrar. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Algo que todavía no logro entender del todo. Eran las 10:45 de la noche y el lugar estaba vacío. Había pasado una noche tranquila, con un flujo constante de clientes, pero la última media hora había sido particularmente silenciosa. Mientras limpiaba las mesas, revisé mi teléfono, un mensaje de mi madre, recordándome que no olvidara comprar flores para la tumba de mi abuela. Sus palabras me dieron un escalofrío. No sé por qué, pero sentí como si una sombra se hubiera deslizado detrás de mí. Me volví rápidamente, pero solo estaba el eco de la música suave que siempre ponemos en el café. Fue entonces cuando la vi. Una niña sentada en una de las mesas del fondo. Llevaba un vestido blanco, ligeramente desgastado, y su cabello largo y negro caía desordenadamente sobre sus hombros. Lo primero que me golpeó fue que no la había visto entrar. No había sonado la campanilla de la puerta ni había sentido su presencia antes. El café estaba vacío, lo sabía, lo había revisado. Pero ahí estaba, inmóvil, con las manos cruzadas sobre la mesa. Disculpa, dije, intentando sonar amable aunque mi voz tembló un poco. ¿Estás esperando a alguien? Vamos a cerrar pronto. La niña no respondió. En lugar de eso, levantó lentamente su brazo y señaló el reloj de pared que colgaba encima del mostrador. Era un reloj antiguo, con números romanos, que hacía un tic-tac suave pero constante. Miré el reloj, marcaba las 10:50 de la noche confundida, volví mi mirada hacia la niña. Quería preguntarle algo más, pero no pude. No estaba allí. En cuestión de segundos, había desaparecido. Mi corazón se aceleró. Me acerqué a la mesa donde había estado sentada, convencida de que simplemente había escapado sin que yo lo notara. Pero la silla seguía perfectamente colocada, sin señales de que alguien la hubiera movido. Sentí un escalofrío subir por mi columna. Me repetí a mí misma que tal vez estaba cansada, que había sido una ilusión. Sin embargo, algo en mi interior sabía que no era tan simple. Intenté ignorarlo y terminé de limpiar lo más rápido posible. Cerré la puerta del café, apagué las luces y me dirigí a casa. Mi departamento está a solo 15 minutos caminando del trabajo, pero esa noche sentí que el trayecto era interminable. Las calles estaban casi desiertas y la tenue luz de las lámparas parecía más fría de lo habitual. No pude evitar mirar constantemente hacia atrás, sintiendo una presencia que nunca vi. Esa noche no dormí bien. Soñé con la niña. Estaba parada en el centro de mi habitación, señalando algo detrás de mí. En el sueño, traté de voltear para ver qué era, pero no podía moverme. El terror me paralizaba. Cuando desperté, el reloj de mi mesita de noche marcaba las 3:07 de la mañana. El mismo tic-tac suave que había oído en el café parecía resonar en mi habitación, aunque mi reloj era digital.
no pude volver a dormir. Al día siguiente, traté de no pensar en lo ocurrido. Le conté a mi compañera de trabajo, Aiko, lo que había pasado, esperando que se riera y me dijera que solo estaba exagerando. Pero su reacción me dejó helada. Se quedó en silencio por un momento, y luego, con una expresión seria, me dijo, ese reloj. Dicen que lo trajeron de una casa antigua, una casa donde ocurrió algo horrible. No quiso decir más, pero sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Esa noche, todo volvió a empezar. De nuevo me quedé a cerrar, y de nuevo, alrededor de las 10:50 de la noche, sentí esa presencia. Giré la cabeza hacia la mesa del fondo, y allí estaba. La misma niña, en el mismo vestido blanco, señalando el reloj. Esta vez, no desapareció de inmediato. Caminé lentamente hacia ella, tratando de mantener la calma. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, le pregunté, aunque sabía que probablemente no obtendría respuesta. Pero lo hizo. Sus labios se movieron, apenas un susurro que apenas logré captar. El tiempo se acabó. Sentí como si el aire hubiera sido aspirado de la habitación. Parpadeé, y de nuevo, la niña había desaparecido. Pero esta vez, no estaba sola. El sonido del tic-tac del reloj se volvió ensordecedor, como si alguien lo estuviera amplificando directamente en mis oídos. Todo el café parecía oscurecerse, y sentí que algo que no podía ver, me observaba desde las sombras. Corrí hacia la puerta, mis manos temblando mientras giraba la llave para salir. Cuando llegué a casa, me sentí más paranoica que nunca. Revisé cada rincón de mi departamento, asegurándome de que las ventanas estuvieran cerradas y las puertas aseguradas. A pesar de mis esfuerzos, no pude evitar la sensación de que algo había salido del café conmigo. Esa noche, los sueños regresaron, pero esta vez fueron más intensos. En mi sueño, estaba en el café, pero todo estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera estado allí en años. El reloj marcaba las 11 de la noche, y justo cuando la aguja llegó al número 12, un grito desgarrador llenó el aire. Desperté gritando. No podía seguir ignorándolo. Necesitaba respuestas. Al día siguiente, busqué a Aiko y le pedí que me contara todo lo que sabía sobre el reloj. Ella se mostró reacia al principio, pero finalmente cedió. Según ella, el reloj había pertenecido a una familia que vivía en una antigua casa cerca de los suburbios de Tokio. La historia decía que la hija menor de la familia había desaparecido misteriosamente una noche, y poco después, los padres también fueron encontrados muertos en circunstancias extrañas. El reloj fue uno de los pocos objetos recuperados de la casa antes de que fuera demolida. No sé por qué, pero sentí la necesidad de ir a ese lugar. Tal vez pensaba que al encontrar la casa, podría entender lo que estaba pasando. Cuando llegué, lo único que quedaba era un terreno vacío, rodeado por árboles. Sin embargo, mientras caminaba por el lugar, encontré algo enterrado entre la tierra y las hojas secas, una pequeña muñeca, con el mismo vestido blanco que llevaba la niña. El aire se volvió pesado, y sentí como si alguien estuviera parado detrás de mí. Me volví, pero no había nadie. Desde ese día, las cosas han empeorado. La niña no solo aparece en el café, ahora también la veo en mi departamento, en los reflejos de las ventanas, en las sombras que parpadean bajo la luz de las lámparas. Siempre señala el reloj. Y lo peor de todo es que el tic-tac nunca se detiene, incluso cuando apago todos los relojes de la casa. Sé que algo se acerca. No sé cuánto tiempo me queda, pero siento que el tiempo se acabó. No era solo un mensaje, sino una advertencia. El rojo kimono. Mi nombre es Kaoru, y esta es una historia que desearía no tener que contar. Crecí en un barrio tranquilo a las afueras de Hiroshima, a tan solo unos metros de un cementerio antiguo que muchos evitaban mencionar. Era un lugar cubierto de musgo y enredaderas, donde el viento siempre parecía susurrar algo ininteligible. Desde que tengo memoria, había algo más allí. Algo que mis ojos podían ver pero nadie más parecía notar. Todo comenzó cuando tenía 6 años. Solía jugar solo cerca del cementerio,
trepando árboles o dibujando figuras en la tierra con un palo. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una mujer joven, sentada bajo el árbol más grande del cementerio. Su kimono rojo era tan brillante que parecía estar vivo, como si la tela se moviera con su propia voluntad. Su cabello oscuro caía en mechones largos, cubriendo gran parte de su rostro, y sus manos, pálidas y delicadas, descansaban sobre su regazo. Al principio, pensé que era alguien que visitaba a un familiar fallecido, pero lo extraño era que nunca se movía. Podía pasar horas bajo el mismo árbol, inmóvil, mirando en mi dirección. Cuando le conté a mi madre sobre la mujer, me miró con incredulidad. Me dijo que debía haber sido mi imaginación, que ningún vecino hablaba de una mujer en el cementerio y que los adultos nunca mencionaban nada extraño. Aún así, algo en su tono me dio la impresión de que no quería profundizar en el tema. Pero la mujer seguía apareciendo cada vez que iba al cementerio, siempre en el mismo lugar, con el mismo kimono rojo, observándome con una fijeza que me hacía sentir expuesto. Conforme crecí, traté de ignorarla. Incluso dejé de acercarme al cementerio, pero no importaba cuánto lo evitara. A veces, en las noches, despertaba con la sensación de que alguien me estaba mirando desde la ventana. Mi habitación estaba en el segundo piso, y aún así me sentía observado, como si unos ojos invisibles perforaran la oscuridad. Una vez, reuní valor y corrí hacia la ventana. No había nada. Pero entonces, al mirar hacia el cementerio, la vi. Allí estaba, sentada bajo el árbol, aunque era medianoche y no había luna. Su silueta parecía más nítida que nunca en la penumbra. Cumplí 18 años en una primavera lluviosa. Esa noche, por alguna razón que no puedo explicar, me sentí extrañamente intranquilo. La celebración fue pequeña, solo con mi familia cercana, pero todo el tiempo tuve una sensación de que algo estaba mal. Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, decidí salir a caminar. No era algo que soliera hacer, pero sentí que el aire frío ayudaría a calmar mi ansiedad. Mi caminata me llevó, casi como si algo me guiara, de regreso al cementerio. El viento soplaba fuerte, agitando las ramas de los árboles como si fueran manos buscando atraparme. No había nadie más allí, o al menos eso pensé hasta que me acerqué al viejo árbol. Allí, bajo sus raíces expuestas, encontré algo que me hizo retroceder de golpe. Las palabras "nos veremos pronto" estaban escritas en la tierra, con una tinta que no podía ser otra cosa más que sangre. Quise creer que era una broma de mal gusto, pero ¿quién haría algo así? Me arrodillé para mirar más de cerca, y al hacerlo, el aire a mi alrededor pareció enfriarse de golpe. Fue entonces cuando lo noté. Había huellas en la tierra, pequeñas y descalzas, que se alejaban del mensaje y desaparecían en dirección al bosque. No podía moverme. Sentí que algo, o alguien, estaba justo detrás de mí, respirando en mi nuca. Corrí como nunca antes lo había hecho. Mis piernas parecían moverse solas, y el aire se llenó de un zumbido bajo, casi como un susurro constante. Llegué a casa y cerré la puerta de golpe, mis pulmones quemaban por el esfuerzo. Mi madre me miró preocupada, pero no pude decirle lo que había visto. Sabía que no me creería. Esa noche, no dormí. Cada crujido de la madera, cada sombra que la luz de la luna proyectaba en mi pared, me hacía sobresaltarme. Los días que siguieron fueron extraños. Comencé a notar cosas que antes no estaban allí. Pequeñas manchas de tierra roja aparecieron en mi habitación, en el suelo, en mis zapatos. En una ocasión, desperté con una de esas manchas en la palma de mi mano, como si hubiera estado escarbando en algún lugar mientras dormía. Pero lo peor ocurrió una noche, cuando el susurro regresó. Al principio, pensé que era el viento. Pero pronto me di cuenta de que no venía de fuera, sino de dentro de mi habitación. No eran palabras claras, sino un murmullo constante, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Me levanté con cuidado, encendí la luz y busqué por todos lados, pero no había nada ni nadie allí. Cuando apagué la luz, sin embargo, la vi. Estaba al pie de mi cama. La mujer del kimono rojo. Esta vez, no estaba sentada bajo el árbol, sino de pie, a solo unos metros de mí.
Sus ojos, oscuros y vacíos, se fijaron en los míos, y su boca se movía lentamente, como si estuviera pronunciando algo que no podía oír. Intenté gritar, pero mi garganta estaba paralizada. Lo único que pude hacer fue retroceder hasta que mi espalda chocó contra la pared. De repente, desapareció. Pero la sensación de su presencia quedó impregnada en el aire, como un olor que no puedes quitarte. No podía seguir viviendo así. Decidí investigar. Fui al templo local, donde hablé con un anciano sacerdote. Cuando mencioné el kimono rojo, su rostro se ensombreció. Me dijo que evitara ese lugar y que no intentara buscar respuestas, pero yo no podía dejarlo así. Esa misma noche, volví al cementerio. Llevé una linterna y una pala, decidido a encontrar lo que fuera que estaba conectado con ella. Cuando llegué al árbol, el suelo parecía más oscuro, casi negro, como si la tierra estuviera podrida. Comencé a cavar cerca de las raíces, impulsado por una fuerza que no podía explicar. Después de lo que parecieron horas, mi pala golpeó algo duro. Era una caja de madera, desgastada y cubierta de inscripciones que no entendía. La abrí con cuidado, y dentro encontré un mechón de cabello negro, un pequeño espejo roto y un trozo de tela roja. En ese momento, el viento se detuvo por completo, y el mundo pareció quedar en silencio. Sentí un calor insoportable detrás de mí, y cuando me giré, allí estaba de nuevo. Su rostro estaba más claro ahora, y lo que vi me hizo caer al suelo. Su piel estaba desgarrada en algunos lugares, y sus ojos, vacíos y hundidos, estaban llenos de una tristeza infinita. Extendió una mano hacia mí, y aunque quise correr, no pude. Mis piernas no respondían. Su voz, baja y quebrada, resonó en mi mente. «No debiste venir aquí», dijo, aunque sus labios apenas se movieron. «Ahora somos uno». Desperté en mi cama, sin recordar cómo llegué allí. Pero algo había cambiado. Cada vez que me miro en el espejo, veo un destello de rojo en el reflejo, como si algo estuviera detrás de mí. No he vuelto al cementerio, pero sé que no importa. Ella me encontró, y ahora, me sigue donde quiera que vaya. El silbido de medianoche. Cuando era niño, solía sentarme a los pies de mi abuelo mientras él encendía su pipa y hablaba sobre los años que pasó en una aldea montañosa de Japón. Aunque sus historias a menudo estaban teñidas de nostalgia, había una que siempre evitaba contar, como si mencionar siquiera un fragmento de ella pudiera revivir algo enterrado en las sombras. Pero una noche, después de insistirle demasiado, finalmente accedió. «No es algo para tomarse a la ligera», me advirtió, con el brillo tembloroso del fuego reflejándose en sus ojos. «Pero si insistes en saberlo, escucha bien y no cometas el mismo error que yo». Mi abuelo me contó sobre la maldición que pesaba sobre aquella aldea. Según la leyenda, los Kuchisake eran almas perdidas que vagaban por las montañas, atrapadas entre este mundo y el otro. Se decía que eran atraídas por sonidos agudos, como el silbido, que rompían el silencio profundo de la noche. «Nunca silbes después de la medianoche», me dijo con voz grave. «Porque eso les da permiso para seguirte. Y si te encuentran, bueno, no hay vuelta atrás». Crecí pensando que la historia era solo una de esas supersticiones que los ancianos inventaban para asustar a los niños. Pero muchos años después, esa misma advertencia regresó para atormentarme, y todo comenzó con un error insignificante. Había sido un verano particularmente caluroso, y mis padres me enviaron a pasar unas semanas en el pueblo de mi abuelo, un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo. Las calles eran de tierra, las casas de madera crujían con el viento, y por las noches, el único sonido era el de los grillos resonando en el aire espeso. Me fascinaba la tranquilidad del lugar, pero también había algo inquietante en su aislamiento, como si cada rincón oscuro guardara un secreto que prefería no ser descubierto. Una noche, mientras regresaba de la casa de un amigo al otro lado del pueblo, noté que el reloj marcaba las 11:58. Caminaba por un sendero estrecho, flanqueado por bambúes que parecían encerrar el camino en una jaula natural. El calor del día había dado paso a una humedad sofocante, y el aire estaba tan quieto que incluso mis pasos sonaban demasiado altos.
Fue entonces cuando recordé la advertencia de mi abuelo. No sé qué me llevó a hacerlo. Tal vez era la rebeldía de probar algo que siempre me habían prohibido, o quizás el aburrimiento. Pero, sin pensar mucho, silbé una tonada corta, algo que me vino a la mente en ese momento. El sonido cortó la noche como un cuchillo, y por un instante, todo quedó en silencio. Incluso los grillos dejaron de cantar. Al principio, no pasó nada. Me reí de mí mismo, sintiéndome tonto por haber creído siquiera un momento en esas viejas historias. Pero entonces, escuché algo. Pasos. Débiles, pero constantes, como si alguien estuviera siguiéndome a una distancia prudente. Me detuve en seco, esperando que el ruido se desvaneciera. Sin embargo, los pasos también se detuvieron. Miré a mi alrededor, pero el sendero estaba vacío. Solo los bambúes me rodeaban, inmóviles bajo la débil luz de la luna. Decidí seguir caminando, más rápido esta vez, pero los pasos comenzaron de nuevo, sincronizándose con los míos. Mi respiración se aceleró, y aunque intentaba convencerme de que era el eco de mis propios movimientos, había algo extraño en el ritmo. Era ligeramente desfasado. Cuando finalmente llegué a casa, cerré la puerta tras de mí y me quedé inmóvil en la entrada, escuchando. No había nada. Tal vez me había imaginado todo, pensé, y subí las escaleras hacia mi habitación. Pero justo cuando apagué la luz, escuché algo que me heló la sangre. Un susurro. Suave, apenas audible, pero inconfundible, mi nombre, pronunciado desde algún lugar en la oscuridad. Pasé la noche en vela, con las mantas cubriéndome hasta la cabeza como si eso pudiera protegerme. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el eco de esos pasos, ese susurro arrastrado que repetía mi nombre una y otra vez. Al amanecer, convencido de que todo había sido un mal sueño, decidí contárselo a mi abuelo. Su rostro, normalmente sereno, se transformó en una máscara de terror cuando escuchó lo que había hecho. «Ya no estás solo», me dijo en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. «Te seguirán hasta que se aburran, o hasta que te lleven». Durante los días siguientes, hice todo lo posible por ignorar lo que había sucedido. Pero las cosas no tardaron en empeorar. Empezaron con pequeños detalles, sombras que parecían moverse fuera de mi campo de visión, golpes suaves en las ventanas a altas horas de la noche. Sin importar cuántas veces revisara, nunca había nadie allí. Una noche, mientras intentaba dormirme, escuché un rasguño en la puerta de mi habitación. Me quedé paralizado, con la espalda rígida contra el colchón. El sonido continuó, lento y metódico, como si algo con garras estuviera trazando líneas en la madera. Cuando finalmente reuní el coraje para abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. Pero al bajar la vista, vi marcas en el suelo, huellas húmedas que llevaban al final del corredor, donde una figura borrosa parecía esperar. No me atreví a moverme. La figura no tenía forma definida, era como un fragmento de oscuridad más densa que el resto de la noche. Y entonces, algo se inclinó hacia mí desde esa negrura. Aunque no tenía rostro, pude sentir su mirada perforándome. Lo que sea que fuera, estaba sonriendo. Cerré la puerta de golpe y me encerré dentro. No volví a salir hasta el amanecer. Pero incluso cuando la luz del sol iluminaba la casa, sabía que no estaba a salvo. Mi abuelo insistió en que lo acompañara a ver a un monje en el templo del pueblo. «Tal vez él pueda ayudarte», dijo, pero su tono carecía de verdadera esperanza. El monje, un hombre anciano con un aura de calma desconcertante, escuchó nuestra historia sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente y me miró con gravedad. «Lo que has hecho no puede deshacerse», dijo. «Pero puedes intentar apaciguarlos». Me entregó un pequeño amuleto y me instruyó a realizar un ritual. Debía dejar una ofrenda en el bosque donde había silbado, algo que fuera valioso para mí. Además, debía hacerlo solo, ya que cualquier compañía podría enojarlos aún más. Esa noche, con el amuleto colgado del cuello y una caja de madera que contenía una fotografía de mi madre, el único objeto que había traído conmigo y que realmente significaba algo, me adentré en el bosque. El aire era frío, y el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón.
Llegué al lugar donde había silbado y me arrodillé, colocando la caja en el suelo. Por favor, susurré, sin saber si mis palabras llegarían a oídos comprensivos. No quise ofender. Tomen esto y déjenme en paz. Por un momento, todo permaneció inmóvil. Pero entonces, el viento comenzó a soplar, gélido y violento, arrancando hojas de los árboles. Las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor, alargándose y retorciéndose. Y entonces, los vi. Eran muchos, más de los que podía contar, y todos estaban deformados de maneras que desafiaban la lógica. Algunos no tenían ojos, otros tenían bocas que se extendían de oreja a oreja. Sus cuerpos eran angulosos, como si fueran marionetas torcidas por un titiritero cruel. Y todos me miraban. Gracias, dijo una voz que parecía venir de todas partes. Era profunda, gutural, y resonaba dentro de mi cráneo. Las figuras se acercaron, pero en lugar de atacarme, tomaron la caja y se desvanecieron, deslizándose entre los árboles como humo disipándose en el viento. Corrí de regreso al pueblo sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que se detendría. Cuando llegué a casa, mi abuelo me estaba esperando en la puerta. No necesitó preguntar, mi rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Desde esa noche, los pasos, los susurros y las sombras desaparecieron. Pero algo en mí había cambiado. Incluso ahora, muchos años después, puedo sentir esa mirada fija en mí cuando cierro los ojos. He dejado de visitar ese pueblo y de hablar de lo que ocurrió. Pero si algo aprendí de esa experiencia, es que algunas advertencias no están hechas para ignorarse. Nunca vuelvas a silbar después de la medianoche. El ruido de los pasos. Mi nombre es Yuko, tengo 26 años, y nunca pensé que escribiría algo así. Nunca he creído en fantasmas ni en historias de terror, pero lo que me ocurrió el verano pasado en la casa de mi abuela todavía me persigue. He intentado explicarlo con lógica, con ciencia, pero no hay respuestas. Todo comenzó cuando mi abuela falleció. Fue repentino, a sus 89 años, parecía llena de vida, fuerte como un roble. Sin embargo, una mañana simplemente no despertó. La herencia fue sencilla, su pequeña casa en el campo, una estructura vieja de madera construida hace más de un siglo, pasó a ser mía. Era el verano más caluroso en décadas, y como no tenía mucho dinero ni ganas de lidiar con la ciudad, decidí mudarme temporalmente. La casa estaba en una aldea remota, rodeada de campos de arroz y un espeso bosque que parecía tragarse la luz. Mi abuela había vivido sola allí durante años, desde que mi abuelo murió. Nunca habló mucho del lugar, pero sí mencionó que el segundo piso estaba clausurado porque el techo era inestable. Siempre asumí que simplemente era demasiado costoso arreglarlo. Llegué en la tarde. Todo estaba tal como lo recordaba de las visitas de mi infancia, el olor a madera vieja, los tatamis gastados y la sensación de que la casa era más grande por dentro de lo que parecía desde afuera. Las ventanas eran pequeñas y dejaban entrar poca luz. En la esquina de la sala principal estaba el altar budista familiar, donde las cenizas de mi abuela descansaban en un jarrón negro adornado con flores doradas. Era una casa acogedora, pero había algo extraño. Un silencio demasiado profundo, como si el lugar estuviera escuchando. La primera noche fue tranquila. Hacía calor, así que dormí con las ventanas abiertas, escuchando el zumbido de los insectos. Pero al caer la madrugada, fui despertada por un sonido que no podía ignorar. Era un crujido lento, como pasos pesados sobre las tablas del piso. Me quedé paralizada en mi futón, con la mente corriendo en círculos, un ladrón. Me armé de valor y encendí la linterna de mi teléfono. Subí las escaleras despacio, con el corazón martillándome en los oídos. El segundo piso estaba sellado con tablones clavados sobre la puerta. Revisé, pero todo seguía intacto. Ninguna señal de que alguien hubiera subido allí. Decidí que debía haber sido mi imaginación, o quizás el calor que hacía que la madera se expandiera. Volví a la cama, pero no pude dormir. Al día siguiente exploré la casa más a fondo. Encontré viejas cajas de fotos, cartas y un diario de mi abuela.
Lo curioso era que en casi todas las fotos familiares, el segundo piso aparecía cerrado, incluso en imágenes de décadas atrás. Eso me pareció raro, porque según mi madre, el piso superior fue clausurado después de la muerte de mi abuelo. Entonces, ¿por qué estaba cerrado incluso antes de que él muriera? Esa noche volví a escuchar los pasos. Esta vez no eran lentos. Sonaban rápidos, como si alguien corriera de un lado a otro. El miedo me apretó el pecho, pero no podía quedarme quieta. Fui al altar de mi abuela y prendí una vela. Era como si la luz débil pudiera protegerme. Me quedé sentada junto al altar hasta el amanecer, sin atreverme a moverme más. Las cosas empeoraron a partir de ahí. Durante el día, empecé a notar pequeñas cosas fuera de lugar, puertas que dejaba abiertas estaban cerradas, objetos cambiaban de sitio, y siempre había un frío inexplicable cerca de las escaleras. Pero lo peor ocurría de noche. Los pasos continuaban, cada vez más fuertes, más insistentes. Una madrugada escuché un golpe seco en la puerta que daba al segundo piso. El sonido fue tan fuerte que pensé que los tablones iban a ceder. No pude más. Al día siguiente llamé a un carpintero local para que revisara la estructura. El hombre era mayor, y cuando le expliqué mi situación, su rostro se oscureció. Es mejor no abrir lo que lleva mucho tiempo cerrado, me dijo, pero accedió a inspeccionar. Quitó los tablones con manos temblorosas y abrió la puerta. El olor que salió del segundo piso era nauseabundo, como madera podrida y algo más, algo que no podía identificar. El carpintero apenas echó un vistazo antes de decir que no podía hacer nada. Se fue apresurado, sin mirar atrás. Yo, en cambio, subí. El piso estaba vacío, pero el ambiente era opresivo, como si las paredes mismas estuvieran respirando. Había una ventana pequeña al fondo, cubierta de polvo, y una caja vieja en la esquina. La abrí. Dentro había juguetes antiguos, una muñeca sin ojos y un cuaderno infantil con dibujos torpes de una figura oscura con largos brazos. En cada dibujo, la figura estaba más cerca de una niña que lloraba en el suelo. Esa noche, algo cambió. Los pasos se movieron a la planta baja. Sentí que lo que fuera que habitaba en la casa ya no estaba confinado al segundo piso. Cerré todas las puertas y ventanas, pero los sonidos continuaron. Escuché un arrastrar de pies en el pasillo y luego el golpe de algo pesado contra mi puerta. El miedo me hizo incapaz de moverme. Miré el altar de mi abuela y recordé algo que ella siempre decía: si alguna vez tienes miedo, llama a los ancestros. Ellos te protegerán. Tomé un incienso y lo encendí, rogando en susurros. Fue entonces cuando todo se detuvo. Por un momento, pensé que estaba a salvo. Pero no era así. Esa madrugada, soñé con una mujer de cabello largo y negro que me miraba desde la ventana del segundo piso. Su rostro era una sombra, sin rasgos. Cuando desperté, mi cuerpo estaba cubierto de moretones, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Las siguientes noches fueron un tormento. Algo golpeaba las paredes, los muebles se movían solos, y siempre sentía que alguien estaba detrás de mí, respirando en mi cuello. Intenté irme, pero mi auto no arrancaba. Era como si la casa no me dejara salir. Desesperada, volví al diario de mi abuela. En las últimas páginas encontré una nota escrita con letra temblorosa: no subas al segundo piso. No despiertes a lo que duerme allí. No puedo protegerte si lo haces. Comprendí que había cometido un error al abrir esa puerta. Pero ya era demasiado tarde. Aquella noche, el rostro de la mujer apareció en el espejo del baño. No era un sueño esta vez. Su sonrisa se estiró hasta que no parecía humana, y cuando apagué la luz, sentí sus dedos en mi hombro. La última noche en la casa fue la peor. Los pasos eran ensordecedores, como si todo el segundo piso estuviera lleno de gente corriendo. Las paredes vibraban, y escuché risas infantiles, pero eran huecas, sin alegría. Cuando miré hacia la escalera, la figura oscura del dibujo estaba allí, mirándome. Salí corriendo, dejando todo atrás. No sé cómo llegué al pueblo, pero al amanecer, estaba en la carretera principal. Encontré a un monje local y le rogué que me ayudara.
Me dijo que la casa debía ser sellada de nuevo, pero que la maldición que había despertado me seguiría. Ahora vivo en un pequeño apartamento en la ciudad. Duermo con las luces encendidas, pero sigo escuchando los pasos algunas noches. No importa dónde esté, ellos me encuentran. Si alguna vez encuentras una puerta cerrada en un lugar viejo, no la abras. Algunas cosas deben quedarse dormidas para siempre. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.